Dragones, tripas en el aire, guerras de la lanza, héroes legendarios. Eso y más nos encontramos en el mundo de Dragonlance. Y el día de hoy vamos a platicar de Hija del Destino, una de las últimas novelas de Margaret Weis y Tracy Hickman pertenecientes a este universo de la Dragonlance. Así que quédense en el video y vámonos para allá. ¿Qué onda, colectivo inconsciente? ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a platicar en su programa Mundo Lupular de una de las sagas consentidas del programa, y no solo del programa, sino particularmente de mi persona, que es el mundo de la Dragonlance. Y debo de ser muy claro en algo que voy a decir, y ya lo he dicho en alguno de los podcasts anteriores. Si no lo han visto, véanlo, porque ahí platicamos a veces mucho de cuáles son nuestras opiniones acerca de la literatura fantástica y de otro tipo de géneros literarios. Y yo decía en uno de ellos que el problema que tenía a veces en regresar a leer cosas de Dragonlance o de Reinos Olvidados, por ejemplo, o de Warhammer y demás en términos literarios, es que me generaba cierta fricción o cierto problema porque las cosas no son como yo las recordaba. Platicaba de Drizzt Do'Urden, el elfo oscuro, que intenté volverlo a releer hace no mucho, y la verdad es que no me gustó. Sentí que las novelas eran un poquito sencillas, arquetípicas, que no me aportaban nada nuevo ni nada muy interesante. Y entonces estaba un poco decepcionado con esta literatura, que, ojo, no estoy diciendo que sea mala, pero simple y sencillamente no estoy en un momento de mi vida donde esté disfrutando de ese tipo de literatura. En cambio, sí disfruto otro tipo de literatura fantástica, mucho más nueva, con una propuesta distinta, ¿no? Y ya no hablemos ni siquiera de Sanderson, podemos hablar mejor de Abercrombie, de Tchaikovsky, de otro tipo de escritores que ahorita no voy a hablar porque el tema de hoy es esta fantasía clásica. Pero me animé. Vi este libro que se llama Hija del Destino, que es parte de una nueva trilogía. En inglés creo que ya van a publicar el tercer libro, o sea, el cierre de esta trilogía. En español, hasta donde sé, solo llevan el primero, que es Hija del Destino. Y dije, creo que es momento de regresar a la Dragonlance, a ver qué opino de la Dragonlance. Y la verdad que, aunque no es un libro maravilloso, sí es un libro que disfruté muchísimo, con el que viví emociones y me hicieron recordar esos viejos pasajes de mi vida en la adolescencia, donde era un fanático de este tipo de obras de literatura. Y eso es lo mejor que me dejó la novela Hija del Destino. Creo que vale mucho la pena leerla. Si eres fanático de Dragonlance y te da miedo regresar, no tengas miedo, regresa, léela y vas a ver que te vas a pasar un buen rato. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver a continuación. Así es, colectivo, pues ¿de qué trata Hija del Destino de Margaret Weis y Tracy Hickman? Sigue siendo la historia arquetípica con el prototipo del viaje del héroe, aunque con algún pequeño cambio, ahorita platicamos de eso, pero en resumidas cuentas, algo que me gusta de esta historia es que no trata de los grandes héroes de la lanza. La historia pasa 6 años después de la famosa Guerra de la Lanza, por lo menos la parte importante de la novela. Sí, son 6 o 7 años después aproximadamente. Y se centra en un personaje que se llama Destina, que es hija de un caballero solámnico que vive en un castillo muy importante, pero no es un caballero solámnico de la gran élite ni el gran héroe legendario. Es un caballero solámnico más que peleó en la Guerra de la Lanza, que sí es noble, que sí tiene influencia, tiene sus tierras, su castillo, pero no es el gran héroe solámnico, no es Sturm, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, es alguien más de en medio. Y desde ahí ya me empezaba a traer la historia, porque Destina, que es hija de este personaje, también es una mujer pues normal, es una noble adolescente que tiene sus propios vidas, que tiene sus propias intenciones y tiene sus propios problemas. ¿Cuál es el gran problema que tiene Destina? Que ella vivía muy feliz en su castillo, tenía un prometido, se iba a casar, el papá muere en la Guerra de la Lanza, vive algunos años, que les digo son como 6 años más o menos estables en su castillo, haciendo su vida normal de mujer solámnica, y de pronto llega uno de los primos a quitarle todas sus tierras. ¿Por qué? Pues porque él es hombre, porque ella es mujer y porque hay por ahí un vacío legal que ya estarán viendo que hace que efectivamente logre quitarle las tierras. Así que Destina tiene que irse del castillo que tanto quería. Y es aquí donde empieza la verdadera historia, donde empieza el viaje de Destina. Si queremos verlo, es cuando sale de su zona de confort, es el llamado a la aventura, el momento en el que la corren del castillo, por decirlo de alguna forma, si lo quieren ver desde un punto de vista campbelliano.
Y básicamente ella hace un plan. ¿Cuál es el plan? Regresar unos años en el tiempo para que su padre no se muera, porque el padre muere en la Guerra de la Lanza, pero no como un gran héroe, sino como uno más del ejército. No muere en la Guerra de la Lanza y entonces no le pase todo lo que le pasó. Hasta ahí todo bien, dice, no hay bronca, yo soy una mujer que no tengo tanta influencia a niveles del mundo, mi papá no fue el gran héroe de la lanza, así que si hago que se salve a lo mejor no pasa nada porque solo estoy modificando una cosita chiquita en el tiempo. Y a eso es a donde va. Y por lo tanto se escucha por ahí rumores de que hay una famosa piedra que la tienen en un pueblo enano, en Tordadín, si no me recuerdo mal. Y entonces hace su pequeño viaje conociendo a magos, yendo a pueblos de los enanos y luego regresando a ese lugar mágico donde viven Caramon Majere, Tika Majere y el halfling Tazlebufort, ¿no? Y aquí está lo que sí está bien interesante, porque cuando después de ya ir cumpliendo ciertos objetivos para poder viajar en el tiempo, una de las cosas que tienen que hacer es engañar a Taz. Hacer que Taz le dé una pieza faltante para poder hacer ese viaje en el tiempo. Y es aquí donde entra la parte que desde mi punto de vista me gustó más de la historia, porque el momento en el que vuelvo a ver a Caramon, en el que vuelvo a ver a Tika, Caramon ya con 2 hijos, una Tika después de 6 años de la Guerra de la Lanza, un Taz que sigue siendo el mismo imprudente, sin querer, el mismo halfling que roba por todo, que anda por todos lados, es inocente y que no le importa nada más que vivir, es cuando empiezo a recordar esa etapa de mi vida pasada y digo, qué buena novela. Quizá no por la historia, quizá no por otra cosa, sino porque realmente me hizo recordar esos bellos momentos que yo vivía en el pasado, me hicieron regresar a esa adolescencia y yo creo que el gran poder del arte es ese, hacer que puedas volver a viajar a mundos que ya no existen o mundos que porque ya no existen porque están en el pasado o mundos que nunca vas a poder viajar porque están fuera de este plano material. Entonces eso fue lo que me encantó, que me hizo regresar a vivir ese pasado. No les voy a contar más de la historia, esa es básicamente la premisa. Debo decir que Destina como personaje principal de este viaje me parece un personaje al principio con el que empatizas mucho, pero ya cuando aparecen en escena los otros personajes viejos, Caramon y demás, empiezas a ver que estás más afín a ellos que a Destina, o al menos eso fue lo que a mí me pasó. Y Destina pasa de ser un personaje al que quieres y al que quieres que todo le salga bien, a ser un personaje que se convierta en un antagonista, en pocas palabras, de estos personajes y sobre todo de Taz. Y empiezas a pensar o a querer que todo le salga mal para que a Taz y a los demás les vaya bien. Y esa es la parte que narrativamente me llama mucho la atención y me gustó mucho de la historia. La capacidad que tiene Weiss y Hickman de que el personaje principal de la historia en un momento se convierta en el antagonista de la propia historia. Y eso fue por lo menos lo que a mí me reflejó, no sé a ustedes, pero es lo que es y está muy padre. Y les decía hace un rato que había una cosa distinta en este libro, en el viaje del héroe, y es justamente ese, que Destina hace un viaje pero no para salvar al mundo, no es una gran heroína que pelea contra dragones, mata ejércitos, salva a su pueblo, en fin, no tiene un objetivo mundial, no tiene un objetivo importante, tiene un objetivo individual. Y esa individuación del yo hacen que la historia del héroe siga funcionando. Porque Destina es una persona que lo único que quiere es salvar a su papá, porque no quiere que le pasen todas las desgracias que le pasaron. Y esa individualidad hace que el personaje tenga empatía y que uno logre empatizar con él, aunque después se convierta en la mala de la historia. Y hasta aquí mi comentario de Hija del Destino de Margaret Weiss y Tracy Hickman. Espero que pronto publiquen el segundo tomo en español. Ahorita lo está publicando Minotauro. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like, comentarnos algo y recuerden que si no les han leído Dragonlance, léanlo. Si ya lo leyeron y no se animan a leer por miedo de que no sea lo mismo que en el pasado, Hija del Destino los va a regresar a esa adolescencia perdida. Nos vemos en otro video.